Desde Bogotá, Colombia, Centro de Oración, Dios es Amor, con el pastor Mauricio Ortega. Nuestra vida gira alrededor de, es la enseñanza del día de hoy. Yo quiero que me acompañen en Proverbios 19, 20, 21. Me dice amén el que la tenga, se levanta y la lee con voz fuerte, por favor. Ah, atiende al consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Amén. 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 ¿Por qué en esta enseñanza entro con esta palabra? Porque en el mundo, o los dichos del mundo dicen, no, usted reciba consejo que llegará viejo. No sé si ustedes han escuchado eso que dicen en el mundo. Pero hablando ya a nivel espiritual, cuando nosotros escuchamos el consejo de Dios, va a permanecer y vamos a llegar hasta nuestra edad adulta, es decir, vamos a cumplir el propósito de Dios, ¿cierto? Porque muchos pensamientos tenemos en nuestra mente, muchos proyectos tenemos en nuestra mente, muchas cosas queremos hacer con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestras vidas, pero recuerden que los pensamientos de Dios de pronto no son los pensamientos de nosotros y debemos enfocarnos en eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el suceso más importante que hemos tenido en nuestras vidas? Muchos hablan de, cuando nacieron mis hijos, otros, cuando conseguí tal trabajo, cuando conseguí mi pareja. Hablan de muchos sucesos y son sucesos importantes en nuestra vida, pero el suceso más importante es Jesús, es la cruz, es cuando Él estuvo en la cruz y murió. ¿Por qué? Yo quiero darles la siguiente como similitud para que ustedes me ayuden en este proceso a entender antes de entrar a la palabra. Imagínense, ustedes saben lo que es el sol, ¿cierto? Han visto el sol, ¿cierto? Ahora vean la Tierra. Hay un movimiento que se llama de traslación, ¿cierto? Es decir, la Tierra gira alrededor del sol, ¿cierto? La Tierra gira alrededor del sol. Y dura 365 días, ¿cierto? Girando. Pero aparte de eso, hay un movimiento que rota. ¿Cuánto se demora la Tierra girando? Un día, que son 24 horas, ¿cierto? Entonces, cuando está el Sol y está la Tierra gira, ¿cierto? Es un movimiento que hay de 365 días alrededor del Sol, pero también la Tierra gira alrededor de un eje, ¿cierto? Entonces yo quiero que enfoquemos lo siguiente, ahora miremos el Sol, es Jesús. Es decir, nosotros debemos siempre estar girando alrededor de Jesús. No girando alrededor de la incredulidad, no girando alrededor del orgullo, no girando alrededor de la mentira, no girando alrededor de pobrecito yo, no mirando alrededor de que qué será de mi vida, no. Pero el movimiento que tenemos que tener cada segundo de nuestra vida es la cruz. Porque si hoy logramos entender lo que es la cruz realmente en nuestras vidas, nuestra vida cambia hoy. Porque muchas veces nos sentimos juzgados, nos sentimos condenados, no sabemos para dónde vamos. Y hay que mirar, primero la mirada en Jesús y segundo, el suceso más importante, que es cuando Jesús llegó a la cruz. Y para eso yo quiero que hablemos un momento de Jesús. Mateo 4, 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Si nos damos cuenta, Jesús sanó gran multitud de personas, sacó muchos demonios de las personas. Jesús hizo una obra muy grande aquí en la tierra. Jesús era una persona que por su compasión, por su amor, Él hacía lo que fuera por las personas. Él ayudaba a todas las personas que fueran pecadoras. Él trataba siempre de hacer la obra de sanar tantas personas, pero solamente lo hacía por el amor tan grande que tenía. Él era 100% Dios, 100% hombre, ¿cierto? Y Él hizo la obra acá en la tierra. Jesús, esa persona que estamos hablando, que crucificaron, hizo la obra en la tierra. Y Él dejaba muchas enseñanzas, ¿cierto? Yo quiero que vayamos por favor a Mateo 5, del 43 al 44.
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Amén. Mira la palabra, antes aborrecían al enemigo en la ley y ahora con la gracia de Jesús Él dice que hay que orar por los enemigos, que hay que amar a los enemigos, ¿cierto? Muchas personas nos quedamos en la ley porque aborrecemos a las personas, porque hacemos acepción de personas, porque no podemos perdonar totalmente y no podemos amar. Y debemos amar todo el tiempo porque no nos podemos quedar en la ley porque la ley ya se fue. Cuando era la época de la ley era antes de Jesús. O sea, Jesús fue la última persona que cumplió la ley. Pero de ahí en adelante llegó la era de la gracia, la época de la gracia. Entonces, mira esa enseñanza que él dejó tan importante. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros mismos. No debemos tener enemigos ni odiar a las personas. Mira esa obra de Jesús tan grande. Yo quiero que vayamos a Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. Tremenda palabra, o sea, debemos orar por las personas, pero aparte de orar por las personas y amarlas, debemos también perdonar, porque ¿cómo queremos que Dios nos perdone si nosotros no perdonamos? Debemos perdonar y debemos perdonar cada momento. Nosotros en este caminar cristiano ya no deberíamos estar hablando de perdonar, porque nosotros sabemos que vamos a perdonar, lo que debemos hacer es perdonar muy rápido, porque muchas veces nos cogemos rabia, cogemos dolor y nos guardamos eso y no perdonamos. Y si empieza a pasar el tiempo, le damos cabida al enemigo. Por eso nosotros debemos perdonar. Entonces, de este Jesús que estoy hablando en este momento, que tiene que ser el centro de nuestra vida, así como la tierra gira alrededor del sol, nosotros debemos girar alrededor de Jesús todo el tiempo. Jesús hizo una obra inmensa en el mundo. Hizo una obra inmensa que nosotros estamos en la capacidad de hacerla porque somos hijos de Dios. Habló de amar a todas las personas, habló del perdón y habló de la oración. Y para terminar esta primera parte de Jesús, yo quiero que vayamos a Marcos 10, 35, 45. La grandeza es del que sirve. Nosotros queremos es que nos sirvan, queremos es tener gente que nos atienda, queremos es que las cosas las haga por nosotros. Y muchas veces no queremos ayudar al prójimo, servir al prójimo. O ayudamos de vez en cuando, pero la idea es estar sirviendo todo el tiempo. Dice la palabra, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se les acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, o sea, los otros apóstoles, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Repitan conmigo esta parte, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Si nos damos cuenta, Jesús da un ejemplo de humildad. Él siendo Dios, ¿cierto? Siendo 100% poderoso, Él quería servir a todas las personas. ¿Por qué nosotros no servimos? ¿Por qué nosotros no servimos? ¿Por qué nosotros no perdonamos? ¿Por qué nosotros no amamos a todas las personas? Si Jesús cuando estuvo en la tierra dejó un plan muy grande, dejó un plan. ¿Por qué? Porque Dios, desde Génesis sabemos que Él pensó este plan para ejecutarlo por medio de Jesús. Entonces Jesús vino y ejecutó este plan. Jesús hizo milagros, Jesús sanó enfermos, Jesús habló del amor y el perdón. Jesús perdonaba y amaba a todas las personas, así lo trataran mal y lo insultaran. Y Jesús dejó una gran enseñanza del servicio.
Pueda que en este momento nosotros podemos decir en este momento, sí, nosotros vamos a servir. Y mañana decimos, vamos a servir. Pero les aseguro que muchos en una semana ya se les habrá olvidado. En un mes, pues ahí sí que peor. Entonces, sirvamos todo el tiempo. Porque esta enseñanza tiene que hacer rema. ¿Por qué les estoy dando estos parámetros de Jesús? Porque ustedes dirán, bueno, pero nosotros estamos girando alrededor de qué. En este momento nosotros giramos alrededor de qué. De las circunstancias. Que si alguien me trata mal o me trata bien, me dejo afectar. Yo quiero que miren al que está al lado y dígale, feo. No eres. Eres muy bonito. Porque eres hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Si nos dicen feo, inmediatamente nos ponemos bravos. Si nos dicen feo, nos ponemos bravos. Pero hagamos algo más fuerte, mirémonos otra vez. Digamos, madure. Díganlo con amor, díganlo. Miren a la persona atrás. Debemos madurar espiritualmente, ¿cierto? Porque nos la pasamos en la inmadurez. Sé que somos bebés espirituales. Y como comentaba en el discipulado, sabemos que no nos pueden dar un churrasco espiritual así grandísimo porque nos hace daño. Porque va la leche, va la compota y después el churrasco, ¿cierto? Es decir, somos bebés espirituales y estamos apenas en la palabra. Y hoy empezamos a comer algo más sólido porque hemos seguido un proceso de tomar lechita e ir aprendiendo las cosas poco a poco, pero hoy yo quiero que centremos toda la atención en Jesús. En Jesús, una persona que siendo hombre se humilló. Miramos la canción, ¿cierto? Miramos la canción. Él todo el tiempo andaba en amor, todo el tiempo andaba en perdón, todo el tiempo andaba en servicio, todo el tiempo andaba en oración y así nosotros debemos andar como Jesús. Pero para andar como Jesús debemos poner la mirada en Jesús, no en el dinero, no en otra persona, no idolatrar a nadie ni a nada, solamente en Jesús, porque sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida hacia nuestro Padre Celestial. Y en el servicio, yo los invito y me invito a mí también que estemos en el servicio todo el tiempo, amén. Teniendo en cuenta esto de Jesús, ahora vamos a hablar de la cruz. Yo quiero que vayamos a Lucas 23, 26, 49. El rey sobre una cruz. Y llevándolo, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días que dirán: bienaventurados las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Vamos hasta ahí por el momento. Jesús les decía: tremendo, si no lloren por mí, miren lo que me están haciendo a mí, ¿qué les harán a ustedes? ¿Qué pasará con ustedes? ¿Qué pasará con nosotros, cierto? Si esto le estaban haciendo a Jesús. Porque vienen tiempos difíciles. Si ustedes se dan cuenta, de pronto uno dice: no, eso no es conmigo, ¿cierto? Cuando uno ve que en Rusia los prorrusos están tomando más territorio y bajaron un avión con un misil, donde habían muchos holandeses. Bueno, eso fue por allá en Holanda y eso es como lejos, ¿cierto? Cuando uno ve que en África se está transmitiendo esta enfermedad que no tiene cura, que tiene que ser tratada y que es una fiebre de hemorragia que puede matar a la persona antes de que lleguen los anticuerpos y que hay una cura hasta el 2015, dicen, y se está transmitiendo y ya llegó a una ciudad de África muy grande donde hay 20 millones de habitantes y puede infectar a muchas personas más. ¿Qué está pasando? Uno dice: no, eso es África, eso es lejos, ¿cierto? Cuando uno ve que Estados Unidos está bombardeando Irak, no, eso es Estados Unidos e Irak, eso es lejos, ¿cierto? Pero empezamos a ir más cerca. ¿Qué pasa en La Guajira? ¿Qué pasa con nuestros gobernantes? ¿Qué pasa cuando saben que hay más de 2.000 niños que murieron en La Guajira por hambre? ¿Qué pasa cuando vemos que el agua está empezando a escasear? Entonces, si nos damos cuenta, estamos en los últimos tiempos y nosotros todavía muchos no despertamos. Todavía nos preocupamos si nos dicen feo. Nos dicen feo y nos ponemos mal.
¿cierto? Maduren y nos ponemos mal. Nos hacen mala cara y nos ponemos mal. Y nosotros tenemos que ser espirituales, no tenemos que seguir siendo en la carne. Pero tenemos que tener una buena doctrina. Y para tener una buena doctrina tenemos que leer la palabra. ¿Yo por qué los estoy llevando a la cruz? Porque recuerden, Jesús es poner la mirada en Jesús. No poner la mirada en una iglesia, no poner la mirada en un pastor, no poner la mirada en un cura, no poner la mirada en nadie, sino solamente en Jesús. Porque hay muy malos testimonios y los malos testimonios nos hacen alejar de Jesús. Y no podemos alejarnos de Jesús. Porque cuando somos inmaduros espirituales vemos algo y nos alejamos porque pensamos que nos están haciendo daño o que voy a seguir ese ejemplo. No, el ejemplo es Jesús. Y Jesús ya sabemos lo que hizo en oración, en amor, en perdón, en milagros, todo lo que hizo en su vida y ahora estamos en la cruz. Recuerden, la tierra gira alrededor del sol, nosotros giramos alrededor de Jesús. Pero todos los días la tierra gira 24 horas, ¿cierto? Que es un día. Y todas las 24 horas debemos saber que es la cruz. Porque sigo leyendo la palabra. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repitan conmigo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nos maltratan, ¿qué tenemos que hacer? Cuando alguien murmura de nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos decir, Señor, que los perdone, pero también nosotros debemos perdonar. Nosotros también debemos perdonar. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y a unos gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Por qué creen que no se salvaba? Porque creen que él había podido bajarse de la cruz, él había podido hacer muchas cosas, pero él no se bajó de la cruz. Él no se bajó de la cruz. Amén. Y diciendo, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Saben algo? Estas dos personas que estaban en la cruz, así él estuviera en la cruz a punto de morirse, nunca aceptó a Jesús. Hay personas que nunca van a aceptar a Jesús. Hay personas que nunca van a aceptar a Jesús. Y nosotros tenemos que orar mucho para que el Señor haga la obra, porque es algo muy fuerte, ¿cierto? Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hizo él? Se arrepintió, ¿cierto? Como debemos arrepentirnos nosotros. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. 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 Vamos por favor a Juan 19, 25, 30. Yo quiero que estamos en este momento cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿cierto? Lo maltrataban, lo insultaban, y él lo que dijo fue que los perdonara, ¿cierto? Y mire que en los momentos de crisis, es cuando más debemos saber qué está pasando. Porque nosotros podemos estar hablando acá en amor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tenemos una situación difícil? ¿Será que hablamos en amor? ¿Qué pasa cuando estamos en una situación donde se nos viene encima nuestra familia, el trabajo, las personas? ¿Será que estamos en amor? Nosotros debemos, acuérdense lo que les dije, poner la mirada en Cristo Jesús, poner la mirada todo el tiempo. Pero miremos este momento de la cruz como el suceso más importante de nuestras vidas. No el partido Millonarios Cali, ¿cierto? No a ver si me voy a encontrar con mi novio o con mi novia, o no a ver si mi hijo me trata bien o me trata mal, no. El suceso más importante de la historia de nuestras vidas es Jesús en la cruz. Entonces, cuando estamos en esos problemas, en esos inconvenientes, ¿cómo nos portamos? Miremos qué hizo Jesús, porque la palabra dice en Juan 19, 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo.
Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mira, estaba en la cruz, pero él hablaba en amor todavía. Y él miraba a su madre y miraba a su discípulo amado, él estando en la cruz. Entonces yo les pregunto y me pregunto a mí mismo, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, ¿podemos estar andando en amor o no andamos en amor? No, yo no voy a la iglesia, no, yo no hablo con mi papá, no, yo no hablo con mi hijo, yo no. ¿Estamos en amor? Porque recuerden que es estar en amor todo el tiempo. El Señor me mostraba una revelación muy bonita con Centro de Oración de ese amor, porque Él audiblemente nos habló y nos dijo que era 7 por 24 por 365, ¿cierto? O sea, todo el tiempo, un centro de oración donde lleguen muchas personas. Y para que nosotros lleguemos a ese tiempo de que sea 7 por 24 por 365, el Señor primero quiere que nosotros como pastores andemos en amor todo el tiempo. Y que las personas que están viniendo a la iglesia también empiecen a andar todo el tiempo en amor. El sitio es lo de menos. Es nuestro corazón como está. Porque pues si uno le ve espiritualmente que es 7 por 24 por 365, es que espiritualmente todo el tiempo estemos en amor. Jesús estaba en la cruz en ese momento. Estaba sufriendo porque él sufrió igual que nosotros. Él lloró, él le dio hambre, él sufrió, él se puso triste, él tuvo aflicción, él tuvo angustia. En ese momento también tenía dolor. Si uno se pincha un dedo, ¿qué pasa? Pellizca al compañerito de lado. ¿Vio? Entonces, ¿qué pasa? Jesús le clavaron unos clavos, lo dejaron allí arriba. Y aparte, todo lo que había pasado antes, cómo lo latigaron, cómo lo escupieron, esta corona de espinas, pero él todo el tiempo andó en amor. Yo me imagino que cuando los soldados le colocaron esa corona de espinas, lo escupían y se reían, él estaba en silencio, él oraba, él decía, perdónalo, Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros si nos hacen mala cara? Inmediatamente contestamos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es decir, la obra redentora que Dios había planeado desde los principios del universo, del mundo, de los cielos, de la tierra, había sido ejecutada en ese momento. Jesús había muerto por nosotros. Y ustedes van a decir, bueno, pero es que esa historia ya me la sé. Pero es que yo quiero que hoy haya una revelación, yo le pido a Dios que hoy haya una revelación, porque no podemos seguir sintiéndonos culpables, no podemos seguir sintiéndonos condenados, no podemos seguir preguntándonos por qué nos pasa esto, no podemos seguir diciendo qué voy a hacer mañana, no, porque todo tiene que cambiar en este momento. Nosotros hemos visto películas, yo me imagino que desde muchos años hemos visto películas de Jesús en la cruz, hemos visto muchas cosas de eso y decimos, ya no las sabemos todas. Pero yo quiero que, sabiendo que Jesús es el centro de nuestras vidas y sabiendo que el momento de la cruz es el suceso más importante de la tierra, de la existencia, yo quiero que vayamos a Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por el cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Jesús fue obediente. Y en el nombre de Jesús no hay mayor nombre que este. Mire, yo he visto testimonios de situaciones difíciles cuando van a atracar, cuando van a matar a alguien. Y se empieza a orar y se dice en el nombre de Jesús. Y no pasa, porque Dios cuida. Cuando uno lo dice con fe, en el nombre de Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa.
Porque todos los que estamos acá somos iguales, porque el Señor nos lavó a todos con su misma sangre. A mí me lavó con sangre diferente a la de Ruby, no, a todos nos lavó con la misma sangre. El Señor no hace excepción de personas, porque Él por todos absolutamente. Amén. Y mira lo que dice, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Saben algo? Al final, toda rodilla se doblará. Tenemos la oportunidad de doblarnos en este momento ante el Señor y pedir perdón. Pero los que van para el infierno, que no aceptan a Jesús, al final, porque muchos dicen, no, es que el infierno no existe, pero si no cambian y llegan al infierno, allá se van a dar cuenta que el infierno existe. Cuando se estén quemando, cuando el gusano esté atravesándolo, ¿cierto? Porque no hay purgatorio, en ninguna parte de la Biblia habla de purgatorio, ¿no? Usted pague unos días y después se va para el cielo, no. Cielo o infierno. Entonces toda rodilla se doblará y todos confesarán el nombre de Jesús. Amén. Todos confesarán. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algo que hizo el Señor Jesús. Justificación. Él nos justificó a todos. Nadie nos puede condenar. Nadie nos puede condenar. Mucho menos nos pueden recordar nuestro pasado. Mucho menos nos pueden juzgar por nuestro pasado. Porque Dios, por medio de su Hijo Jesús, nos levantó. Nos levantó. Porque cuando Jesús estuvo en la cruz, Él murió, Él resucitó. Y al resucitar nos abrió los cielos. Y está a la derecha de nuestro Dios. Y allá llegaremos nosotros. Amén. Pero vamos a hablar de la justificación. Romanos 5:1, por favor. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz, pero con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros no vamos a ser salvos por iglesias ni por obras, sino por la fe. Amén. Amén. Si nosotros tenemos fe, seremos justificados por nuestro Dios. No seremos condenados por nadie. Entonces, si alguien aquí se siente culpable porque le dicen algo, créale a Dios, crea la palabra de Dios, que por tener fe y creer en Jesucristo, en su Hijo, somos justificados. Somos libres de pecado. Somos libres de pecado. Romanos 8:1-2. Tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Amén. Ninguna condenación. Pero no nos podemos ir al otro extremo. Hay personas que se quedan en la ley, en todos los pecados, que es que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro, que ojo por ojo, diente por diente. Pero hay otros que se van al otro extremo, toman esto como libertinaje y dicen, no, como Dios ya me perdonó, entonces voy a hacer lo que quiera. No, porque debemos andar en el espíritu y no en la carne. ¿Por qué no nos metemos a una discoteca a bailar? Porque ya no nos nace. Porque ya no nos nace. No es que nos estén obligando, ya no nos nace. Porque si somos nuevas criaturas, no nos nace. ¿Por qué no tomamos? ¿Porque nos obligan? No, porque no nos nace. Porque nadie puede obligar a nadie. Porque acá podemos salir del servicio y buscan una tienda y se toman una cerveza y ya. ¿Cierto? Y supuestamente nadie se da cuenta solamente y nada más que Dios, sus ángeles y todos los demonios. Solamente se dan cuenta de eso. Entonces, tremendo, ¿cierto? Entonces, es porque no nos nace hacer las cosas del mundo, porque andamos en el espíritu. Porque la palabra justificación es el hecho judicial de Dios por el cual declara al pecador no condenado, sino santo y justo por el mérito de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros pecados son perdonados. Es difícil entender esto en el mundo no lo entiende porque la gente lo sigue juzgando a uno. Así uno esté en este caminar, la gente lo sigue juzgando a uno. Pero yo les quiero decir que cuando uno es nueva criatura y uno acepta a Jesús en su corazón, uno ya es justificado y uno ya es perdonado. Y nadie tiene derecho a condenarlo. Nadie tiene derecho a condenarlo. Nadie. Porque Jesús justifica al hombre por su sangre preciosa. Porque cuando alguien nos condena a nosotros y nosotros aceptamos eso, no le estamos creyendo a Jesús. No le estamos creyendo a Jesús. No estamos creyendo en la sangre que derramó Jesús en la cruz.
cuando alguien nos condena. Otro tema es que nuestro corazón con Dios debe estar limpio. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, somos santos. Somos santos porque la palabra lo dice, somos santos. Pero empieza un proceso de santificación, de santidad todos los días. Tenemos que buscar una santidad todos los días. Si tú dices mentiras, 10 mentiras en un día, ya el otro día trata de decir 5, ya el otro día trata de decir 3, y al otro día 1. Y después no digas mentiras, porque no perdemos la salvación, perdemos es la comunión con el Señor, perdemos la intimidad con Dios, porque Dios no puede acercarse cuando uno está pecando. Por eso uno tiene que pedir perdón y sacar adelante las cosas. ¿Y cómo somos justificados? No por obras, sino por la gracia de nuestro Dios, por el poder que Él dio, porque se le dio la gana. Así de sencillo, porque se le dio la gana, por la gracia del Señor. No por obras para que nadie se jacte, porque entonces van a decir, no, es que yo soy acá el que predico, entonces yo soy tengo más salvación. No, todos somos iguales, todos fuimos lavados por la misma sangre, que es la sangre de Cristo. ¿Y cómo la recibimos? Por la fe. Por la fe la recibimos. Amén. Entonces, esta enseñanza que di el día de hoy es para que entendamos el valor de la cruz. Que no sigamos más en condenación, los que estamos en condenación, porque el Señor ya nos limpió.